Qué buen panel, el panel anterior. Un tema súper necesario. Hablar de las maternidades creo que tendría que ser un tema permanente en todos los foros. Y bueno, hablando de eso, tu niña está aquí, ¿verdad? Sí, mi chiquita está aquí. ¿Ves? Pía me vino a acompañar. Ay, qué hermosa. Hola, Pía. Se puede vivir la maternidad y se puede trabajar y se pueden hacer muchas cosas. Yo te felicito porque creo que Pía está presente en muchas de tus actividades. Y bueno, antes que nada me presento. Yo soy Sandra Romandía, soy periodista de investigación en temas casi nada riesgosos como narcotráfico, corrupción, en un país en el que tampoco es peligroso ser periodista. Nada más es el más peligroso del mundo para ser periodista, a excepción de donde hay guerras. Y estoy muy contenta de estar aquí con todas ustedes y aparte hablar con Saskia Niño de Rivero, que es cofundadora, una gran activista, cofundadora de Reinserta, pero que aparte ha puesto en la agenda pública un tema muy importante y que siempre preferimos voltearnos a otro lado. Y sobre todo has logrado, Saskia, generar empatía y comunicar bien. Yo siempre he dicho que no importa mucho hacer un buen reportaje y perdón por la expresión, pero partirnos la madre meses como periodistas de investigación y meternos en problemas, si no va a estar bien contada la historia y si no va a tener un impacto y la gente no nos va a leer o no nos va a ver. En tu caso, Saskia, reconozco tu capacidad para comunicar el tema de las personas privadas de la libertad, de los niños que crecen en prisión y las niñas que crecen en prisión. Y bueno, es un honor estar aquí contigo. El honor es mío. Gracias. Y empezando con el tema de hoy, el título de esta charla, que es Reconocer y atravesar la oscuridad con empatía, quiero preguntarte, ¿cómo ha sido ese proceso de meterte en los temas de las personas privadas de la libertad y cómo lo has logrado hacer con empatía y transmitir esa empatía? Pues, antes que nada, gracias. El honor es mío. Me encanta estar aquí. En efecto, está mi hija y mi papá también. Entonces me encanta ver un hombre en el panel. No, hay varios y me da mucho gusto que no sea un espacio creado por mujeres para mujeres donde solo hay mujeres, ¿no? Que bien que cada vez invitemos, incluyamos más a hombres en estos espacios. Y te mentiría si te diría que hay algo que pasó en mí o descubrí el hilo negro, para nada. La realidad es que siempre he creído, desde que soy chiquita, he creído que hay que ver más allá. Y creo que el gran cáncer que tiene la sociedad en este país es que hemos confundido la justicia con venganza. Creemos que justicia y venganza son sinónimos. Y eso yo lo he visto en la cárcel todos los días, ¿no? Y lo aprendí en un momento muy fuerte donde secuestraron a un familiar mío y de hecho a mi papá le tocó negociar ese secuestro y básicamente para quienes hemos vivido un secuestro el cautiverio es doble, ¿no? Es el cautiverio del familiar y el cautiverio de la familia que está en espera de que suene el teléfono. Entonces estábamos en este semi-cautiverio y me acuerdo que de pronto los secuestradores no hablaban en domingo. Y el tercer domingo que no hablaron, porque duró 4 domingos el secuestro, yo me pregunté por qué no hablan en domingo. Y mi reflexión fue, pues claro, que es domingo, ¿no? El domingo se va con la familia, el domingo no se trabaja, el domingo se va a misa, se hace el asado con la familia, se va al parque con los niños, etcétera, etcétera. Y en ese momento tuve que la situación más angustiante de mi vida, de las más angustiantes de mi vida, aterrizarla a esas personas que se dedican al secuestro, que en este momento tienen a mi tío, pues son personas igual que todos, ¿no? Que en domingo no trabajan, van a misa, están con la familia, están con los hijos en el parque. Y fue la primera vez que tuve que llevar la reflexión a, bueno, ¿qué me hace diferente a mí que ese hombre que tiene hoy su profesión es el secuestro, ¿no? O sea, y desde ahí empezó como esta reflexión de decir, hay que entender y hay que ver más allá de lo que juzgamos, de lo que entendemos, de lo que vemos en las noticias. Y creo que eso es súper importante. Ahora acabo de sacar un podcast, que es el que vieron aquí, que se llama Privadas de la Libertad. Y se está generando, Sandra, ese fenómeno que tiene que ver con, déjame te pongo la historia de alguien. Porque en México carecemos del pensamiento colectivo. Somos muy buenos para el pensamiento individualista. Con que yo estoy bien,
Con que yo esté bien, no pasa nada. Con que yo y mi familia estemos bien, no pasa absolutamente nada. Entonces, si eso implica que tengo que ponerle bardas más grandes a mi casa o púas a mi terreno o un perro agresivo en la puerta de mi casa o un policía o lo que sea, pues si se meten a robar al casa del vecino, pues ya no es mi problema, ¿no? Claro. Y eso es lo que creo que nos falta hacer y es lo que yo busco hacer. A través de la empatía conocemos historias y a través de conocer historias tenemos las soluciones para solucionar los problemas. Claro. Y hablando de tu podcast, que aprovecho el comercial, por si alguien lo puede buscar, se llama Personas Privadas de la Libertad. Y es un podcast muy fuerte porque cuentas historias, las historias humanas de la persona que está dentro de la cárcel. Y una de ellas, Saskia, le dice, oye, no me estás contestando la pregunta. O sea, hay una parte de tu personalidad, de tu capacidad comunicativa de penetrar en estas historias y contarlas y contarlas frontalmente como son. En un momento el personaje, que es un asesino en serie, llora, perdón por el spoiler, pero ojalá puedan escucharlo, y los vemos como humanos. ¿Qué historias te han movido más en este proceso? No solo las del podcast, sino todas las que has conocido en prisión. Claro, ese podcast al que tú refieres ese capítulo es un capítulo muy especial para mí porque Raúl es un asesino de homosexuales y yo soy una mujer gay. Entonces fue como bien interesante el confrontarme con Raúl desde un lugar de empatía, porque fue, déjame entender, ¿no? O sea, entendamos el proceso de sanación, entendamos el proceso de la sobrevivencia, no de la víctima, sino de la sobrevivencia en este país, desde un lugar distinto. Y ese fue un episodio difícil para mí porque obviamente al ser parte de la comunidad LGBT, mi corazón está con la comunidad LGBT y sé lo que se sufre pertenecer muchas veces a la comunidad y tener que pasar el proceso tan doloroso de salir del closet para muchas nosotras y nosotros, y el estar enfrente de un hombre que se dedicaba a matar a hombres que les gustan los hombres, pues fue como muy confrontativo. Pero te podría decir que cada capítulo que hago es duro y tiene un objetivo como muy puntual. Ahora estoy en la disyuntiva si saco uno o no de un pedófilo, por ejemplo, que hacerlo fue muy complicado, pero estoy convencida del objetivo del mismo. Sentarme con empatía ante un pedófilo ha sido de las cosas más complejas que me ha tocado hacer, pero también estoy convencida que somos un país donde tenemos las 3 ciudades más importantes del mundo en materia de turismo sexual infantil. Tenemos el delito con más impunidad en este país, es el abuso sexual infantil. El 42% de las niñas en este país antes de los 15 años van a sufrir algún tipo de acoso o abuso sexual. Y 27% de los niños hombres, y hablamos y criminalizamos la pedofilia desde un punto de vista criminal, como si hubiera una acción voluntaria en ejercer cierto acto, pero no nos damos cuenta que hay que atenderlo también desde el eje de la salud mental, ¿no? Pero eso no lo podemos hablar porque es políticamente incorrecto. Pero también para mí fue muy duro sentarme ante un pedófilo, ¿no? No solamente como sobreviviente de violencia sexual en la infancia, pero también como mujer y como mexicana, y decir, vamos más allá. O sea, tenemos un problema que tenemos que abordar que tiene que ver con la violencia sexual en este país y hay que abordarlo desde todos los ángulos para encontrar la solución. Entonces, ese capítulo también, el lograr la empatía, porque aparte este chavo no es pedófilo, es nepofílico, que es atracción a recién nacidos hasta los 5 años. Entonces, todavía más grueso, ¿no? Pero es como un delito que va en aumento en nuestro país, que cada vez lo vemos más. Es una incógnita el por qué hay violencia sexual de esa manera, porque el 74% de las personas que sufren violencia sexual lo sufren dentro de la casa. Entonces es alguna persona cercana a la casa que lo vive. Y si seguimos criminalizando de esa manera la violencia sexual sin generar soluciones puntuales, sin hablar de la castración química voluntaria, por ejemplo, sin hablar de los procesos psiquiátricos que podría una persona que tiene estos impulsos someterse voluntariamente, entonces no lo vamos a poder. Entonces sí creo en el poder, Sandra, de la empatía, en el trabajo que hago para lograr llegar a soluciones que sobrepasen el enojo, que sobrepasen el malestar del odio.
El otro día yo hablaba con una gobernadora y le decía, hagamos el perfil del feminicida, ¿no? ¿Quiénes son los feminicidas en este país? Pero, ¿cómo te atreves a hablar de el perfil del feminicida? Pero salimos el 8 de marzo a marchar, estamos encabronadísimas, las mujeres porque nos están matando, pero pues ¿quiénes son los hombres que matan? ¿Y qué tenemos que hacer para que dejen de existir estos hombres que matan? Pero si no entendemos quiénes son esos hombres, pues cómo vamos a lograr prevenirlo, ¿no? Pero nos falta a veces, yo creo, llegar a esos procesos del entendimiento en materia de justicia y justo la oscuridad, la parte más oscura de la empatía, ¿no? Vaya la redundancia. Claro, una de las claves en el proceso de evolución en la vida es entender al otro, ¿no? Y es ese camino el que a veces deberíamos de caminar más. En la vida profesional hay muchas decisiones que marcan un antes y un después. En mi caso, por ejemplo, mientras investigaba el libro Narcos, Ciudad de México, bueno, recibimos amenazas, yo y mis compañeros, mis dos colegas con el que lo escribí, y en algún momento nos cuestionamos, ¿publicamos o no? ¿Vale la pena publicar un libro que diga nombres y apellidos y ubicación y dónde destazan personas en la Ciudad de México, etcétera, etcétera? Y al final decidimos que sí, porque esa historia tenía que ser contada con todos los riesgos que eso conllevaba y aparte las posteriores amenazas, ¿no? Pero creo que tomamos la decisión correcta. ¿Qué decisiones te han marcado en este camino en tu carrera? Creo que son muchos. Yo creo que tú más que nada lo sabes, que te has tenido que afrontar estos cuestionamientos que parecieran chiquitos, pero que son decisivos en tu carrera cuando te dedicas a temas como los que nos dedicamos tú y yo. Pues, de pronto es complicado decir este fue una decisión o este fue un momento. Entonces no lo voy a llevar a lo profesional, lo voy a llevar a lo personal. Yo creo que la decisión más difícil que yo he tenido que tomar en mi vida es salir del closet. Porque por alguna razón, y hasta la fecha ya hice paz, con que no lo entiendo, pero por alguna razón, aún teniendo la familia más abierta del mundo, el papá más liberal, la mamá europea liberal del colegio donde ¿no? se nos educó ateos, se nos educó con la ciencia y demás, fue algo que yo decidí como hacer a un lado en mi vida, ¿no? Y no me di cuenta, pero la importancia, y lo escucho en todos los paneles, en el anterior lo hablaban mucho, es la importancia de apostar por ti y ser la mejor versión de ti. Y esa ha sido la decisión más compleja. Yo decidí salir del closet cuando mi hija no tenía ni siquiera 1 año de edad. Y la culpa de la maternidad y de decir quiero ser la mejor mamá para mi hija, en mi caso para Pía, y a la vez sentir este dolor absoluto de sentir que le estás fallando al mundo entero, pero darte cuenta que te estás fallando a ti y que tomar esa decisión de ser la versión más auténtica tuya es muy complicada, ¿no? Y al final a mí lo que me impulsó a hacerlo es, si yo voy a educar a mi hija a que sea la mejor versión de ella misma, que sea feliz, que afronta la vida con valentía, con amor, con empatía, pues tengo que hacerlo con el ejemplo. Y ese fue como este último jalón que me hizo poner la culpa a un lado, que estoy de acuerdo con Erendira, es un sentimiento que no sirve para absolutamente nada, y decir, sé la mejor versión de ti. Y la verdad, Sandra, yo no sabía que iba a ser la decisión de manera integral más importante que pude haber tomado en mi vida. Uno, enseñarle a mi hija lo que es ser feliz, lo que es amar a una persona profundamente desde un lugar súper genuino, el poder sentarme con mi familia otra vez y poder ser yo y poder volverme a reír en un domingo familiar, el poder sentirme tranquila y dormir tranquila, comer mejor, entonces estar mejor con mi cuerpo porque ya no estás angustiada todo el tiempo, o eso tiene un impacto en toda tu vida, ¿no? Entonces sí creo que la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero es que la que más me ha redituado, es decidir ser yo misma, y eso me alineó en todos los aspectos, en lo más importante que es mi maternidad, por un lado, y por otro lado en mi vida profesional también, porque al momento de que fluyes mejor y fluyes más como tú, puedes, estás más preparada para afrontar la vida. Si algo le deseo a mi hija es la oportunidad de conocer
el amor desde la autenticidad y desde desde lo genuino. Y yo no lo pude hacer hasta que no me di la oportunidad de salir del closet y de conocer a la que va a ser mi esposa en unos meses, que es Mariel, y es como, ok, esto es, ya sabes, ya entiendo por qué la gente habla de este amor tan increíble y de esta complicidad tan increíble, y como que la vida empieza a hacer sentido de otro lado, ¿no? Entonces, cuando eres la mejor versión de ti misma, yo creo que eso se permea en tus relaciones, en tu vida profesional, en las decisiones que tomas, y eso ha sido la cosa más difícil para mí, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y al final el proceso fue sencillo? ¿El proceso fue más sencillo de lo que creías? ¿O? Pues yo creo que sí. A ver, sí, cuando estás ante una situación que genera miedo, definitivamente sí te imaginas el infierno cayéndote, ¿no?, encima. Y sí, yo me acuerdo que estaba en un avión volando a Holanda, de donde es mi familia. Mi mamá estaba allá y justo de lo que decía en el panel anterior, la maternidad y las mamás, pues, ¿no? Entonces yo estaba volando hacia mi mamá, que estaba con su mamá a la misma vez en Holanda, y yo traía a mi hija en brazos, todavía no caminaba, y yo lloraba y decía, es que ¿qué voy a hacer?, ¿no? O sea, estoy arruinando la vida a mi hija, estoy arruinándome la vida a mí. O sea, estaba yo muy, muy angustiada, y estaba leyendo en ese momento un libro que, si no lo he leído y están en un momento decisivo en su vida, es The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que es el arte, ¿no?, el arte maravilloso de que te importe un carajo o algo así. Pero ese libro, me acuerdo muy bien que hay una parte, y irónico que mi papá esté aquí, porque si alguien en la vida me ha enseñado sobre valores es mi papá, porque te dice, en esos momentos cuando no ves la luz al final del túnel, o sea, en esos momentos donde neta sientes que te estás ahogando, lo único que tienes que hacer es tomar decisiones que vayan de la mano de tus valores, ¿no? O sea, cuando haces eso, cuando sacas la cabeza por fin para respirar, volteas y ves el cagadero, es como que no estuvo tan grave. ¿Por qué? Porque me quedé apegada a mis valores, y eso creo que lo hice. Hablé con honestidad, me moví con valentía, con amor, con transparencia, y cuando haces eso, ese infierno que parece que es imposible de atravesar, ese túnel sin luz, esa sensación de que estás ahogándote en un mar abierto, se va disminuyendo, y cuando lo superas, sí te das cuenta que no estuvo tan grave. Y no es que no estuvo tan grave, sí estuvo grave en el momento, pero es tan maravilloso el otro lado de la autenticidad y de vivir auténticamente, que cualquier infierno vale la pena, yo creo. Claro. No sé, puede ser. ¿Cuáles son, Saskia, tus inversiones de vida en ese sentido? Apostar por la autenticidad, apostar por una crianza pues también auténtica, honesta, apostar por una causa que es por la que tú trabajas, que es una causa también muy importante. ¿Cómo divides tu vida en todas tus inversiones y aspectos? Pues yo te diría que algo que ha hecho paz, Sandra, y no sé si te pasa a ti, pero cuando trabajamos en temas que son emocionalmente tan duros, como es investigar temas de seguridad, nunca separas tu vida. O sea, yo ya hice paz con que yo soy también la Saskia activista en mi vida completa, ¿no? Antes, cuando me entrevistaban, me preguntaban mucho, ¿y cómo le haces para quitarte los tenis a la entrada de tu casa y fungir como mamá, y fungir como novia, y fungir como hermana, como hija, lo que sea, y dejar tu trabajo afuera? Y yo, decía, no manches, que tengo que dejar mi trabajo. Entonces me dormía yo pensando en Tadeo, por ejemplo, el niño muerto que encontramos en el penal en Puebla, y yo decía, híjole, no, lo tienes que dejar afuera de tu casa, no puede. Y yo, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo un día estar con un niño que violaron adentro de la cárcel de 2 años y a la vez estar durmiendo a mi hija de 2 años en su cuna y no sentir nada porque tengo que dejar mi trabajo afuera de la casa, ¿no? Entonces, eso en mí no existe. Entonces, mi inversión es completa. Yo soy esta versión de mí.
lo que he procurado hacer es tener más espacios, ¿no? El otro día mi papá me invitó a comer y yo estaba en la cárcel y platicando con, no puedo decir quién, pero unas personas que ahorita están como muy calientes en los medios de comunicación por su detención, y mi papá en el restaurante y yo, te juro que ya voy para allá, pero estoy con estas personas, ya sabes, y es como una oportunidad que se me acercaron y que podemos hacer algunas cosas. Y mi papá, tranquila, todo bien, pero antes hubiera sido como, me quedo aquí hasta las 8 de la noche y no me importa. Y fue como, no, ya me tengo que ir porque quedé de comer con mi papá, o el estar con mi hija, ¿no? Como que a mí me puedes invitar a ver al presidente a la 1 de la tarde, pero a la 1 de la tarde llega el camión de mi hija y así sean 15 minutos, yo recojo a mi hija del camión, cuando me toca a mí recoger a mi hija del camión. Y si cancelo la recogida de mi hija es porque neta fue una cosa importantísima, inmovible, pero procuro como que cuidar esos espacios, Sana, pero te diría que es como mucho más integral todo, ¿no? Un mensaje final en 3 grandes segundos que tenemos. No sé si hay un mensaje final. Felicitar al equipo de Decididas, a Bárbara especialmente por la creación de este espacio, por los esfuerzos de seguir creando espacios que generan esta sororidad, y más entrando a este mes tan importante y en México tan importante, y que invitemos a todo el movimiento y a todas las mujeres, a todo el movimiento feminista, que nos atrevamos a ver mucho más allá de lo evidente. La construcción de paz no va a venir desde el pensamiento individualista, sino desde el pensamiento colectivo y de raíz, ¿no? Entonces, nada, agradecer. Así es, todos estamos conectados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias.